Hola chicos y chicas, os dejo este video tutorial con un problema sobre mezcla de gases, concretamente con la siguiente actividad. En un recipiente de 1 litro introducimos gas hidrógeno a una presión de 1 atmósfera y en otro recipiente, en este caso de 3 litros, introducimos dióxido de carbono, también a 1 atmósfera. Ambos recipientes se encuentran a la misma temperatura. Posteriormente, los dos gases los metemos en un recipiente de 4 litros, a la misma temperatura, y nos piden que determinemos la presión total de la mezcla. Nos dan los datos de masa atómica del hidrógeno, que es 1, del carbono, que es 12, y del oxígeno, que es 16. Pues bien, en primer lugar vamos a aplicar la ecuación de los gases ideales y vamos a calcular el número de moles de cada uno de ellos. En el caso del hidrógeno, tenemos un recipiente de 1 litro, el hidrógeno se encuentra a una presión de 1 atmósfera y la temperatura no la conocemos y nosotros la vamos a llamar T. Aplicando la ecuación de los gases perfectos, que nos dice que el producto de la presión por el volumen es igual al número de moles por la constante de los gases ideales y por la temperatura absoluta, sustituyendo el dato de la presión, en este caso 1 atmósfera, del volumen 1 litro y la constante de los gases ideales 0,082, podemos determinar el número de moles de hidrógeno en función de la temperatura absoluta, que en este caso sería de 12,195 partido de la temperatura. Ahora vamos a calcular el número de moles, en este caso para el dióxido de carbono, teniendo en cuenta que tenemos un volumen de 3 litros, que la presión es de 1 atmósfera y que la temperatura de dióxido de carbono tampoco la conocemos, pero es idéntica a la temperatura a la cual se encuentra sometido el hidrógeno. Aplicamos la ecuación de los gases perfectos, sustituimos el dato de la presión, en este caso 1 atmósfera, y del volumen 3 litros, despejando, obtenemos el número de moles de dióxido de carbono en función de la temperatura absoluta. Y en este caso sería 36,585 partido de la temperatura. Ahora vamos a calcular el número de moles totales, sabiendo que tenemos un volumen total de 4 litros, que la temperatura de la mezcla es la misma que la temperatura a la cual se encuentra el hidrógeno y el dióxido de carbono, y nos piden que determinemos la presión total. El número de moles totales va a ser igual al número de moles de hidrógeno más el número de moles de dióxido de carbono. Sustituyendo el número de moles de hidrógeno y de dióxido de carbono que hemos determinado anteriormente, podemos calcular el número total de moles en función de la temperatura absoluta, que en este caso sería de 48,78 partido de la temperatura. A continuación, aplicamos la ecuación de los gases ideales a la mezcla, que nos dice que la presión total por el volumen total es igual al número de moles totales por la constante de los gases ideales por la temperatura absoluta. Sustituyendo en este caso el dato del volumen total, que serían 4 litros, el número de moles totales en función de la temperatura, que sería 48,78 partido T, la constante de los gases ideales, simplificando la temperatura y despejando la presión total, obtenemos un valor de 1 atmósfera, que sería la presión total de la mezcla de gases. Pues bien, este problema se puede resolver de otra manera, aplicando la ley combinada de los gases ideales a cada uno de los gases, teniendo en cuenta que la temperatura inicial y final es la misma. En el caso del hidrógeno, la ley combinada de los gases nos dice que la presión en el estado 1 por el volumen en el estado 1 partido de la temperatura absoluta en el estado 1 es igual a la presión en el estado 2 por el volumen en el estado 2 partido de la temperatura absoluta en el estado 2. Sustituyendo los datos de la presión y el volumen en el estado 1, que en este caso sería 1 atmósfera y 1 litro, el volumen en el estado 2, que serían 4 litros, sabiendo que la temperatura inicial y final es la misma, simplificando y operando matemáticamente, obtenemos que la presión parcial del hidrógeno sería de 0,25 atmósferas. Procediendo de la misma manera, pero en este caso para el nitrógeno, sabiendo que la presión 1 es 1 atmósfera, que el volumen 1 son 3 litros y que el volumen 2 son 4 litros, que la temperatura inicial y final también es la misma, se puede simplificar, obtenemos que la presión parcial, en este caso del nitrógeno en la mezcla, sería de 0,75 atmósferas. Una vez calculada la presión de cada uno de los gases en la mezcla, podemos calcular la presión total sabiendo
que la presión total es la suma de las presiones parciales de los componentes de la mezcla. Sustituyendo en este caso la presión parcial del hidrógeno, que son 0,25 atmósferas, y la del nitrógeno, que son 0,75 atmósferas, obtenemos una presión total de 1 atmósfera. Como podemos observar, tenemos dos formas diferentes de resolver nuestra actividad, pero ambas conducen al mismo resultado. Esto es todo, chicos. Espero que os sirva y ayude a calcular la presión total de una mezcla de gases. Os recuerdo que si os gusta el vídeo, se pueden suscribir a mi canal y darle me gusta. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, chicos.